Haremos la conversión de este esquema conceptual del primer ejercicio, tienda de abarrotes, al esquema lógico, aplicando 3 reglas de normalización. Para ello, DIA nos permite utilizar estas herramientas a través del uso de capas y configurando los esquemas con el uso de las tablas, ¿sí? Aquí está, de las bases de datos. Ya tenemos aquí estos símbolos que vamos a ocupar. Para el uso de las capas, nos vamos al menú Ver, Mostrar capas, y como pueden observar, es parecido a un editor de edición. Tener cuidado en qué capas se está trabajando. Yo ya tengo teoría correspondiente en el caso, voy a ocultar, bueno, es que me doy cuenta que cuando grabo video se dificulta el uso de DIA. Entonces yo voy a trabajarlo en PowerPoint, me voy a regresar. No me lo permite hacer aquí, pero si dejo de grabar, sí lo hace. Me voy a la presentación de PowerPoint que tengo aquí lista, esperando que sí me deje trabajar también. Tenemos aquí pues las condiciones, ¿no? Dice así: para convertir un esquema conceptual en un esquema lógico, se debe tomar en cuenta 3 reglas de normalización. La primera: toda entidad se convierte en una relación o una tabla. Tenemos aquí una entidad llamada producto con 3 entidades. Una de ellas es el atributo clave, ID producto. Y al momento de aplicar esta primera regla, dice: esta entidad producto se tiene que convertir en una tabla. Veámoslo. Y ya tenemos aquí la tabla con el mismo nombre que la entidad, y aquí deben tener cuidado porque se convierte el atributo clave de la tabla en una primary key. De ahí esta abreviatura PK se convierte en la llave primaria con el mismo nombre. Y esto es lo único que se hace y se aplica para todas las entidades que tengamos en nuestro esquema conceptual. Pasemos ahora a la segunda norma. Toda relación de uno a muchos se realiza la propagación o traspaso de la llave primaria con el mismo enfoque. Es decir, aquí yo tengo un esquema conceptual en donde se están relacionando 2 entidades a través de la relación juega. Se lee: un equipo juega con muchos jugadores, o muchos jugadores juegan en un equipo. Cada una de estas entidades tiene, recuerden, aquí se conoce como atributo clave y luego se convierte en una llave primaria. De ahí la abreviatura PK. Y luego dice que ya está, se aplicó la primera regla, el primer la primera tabla jugador. Aquí está con su nombre, su llave primaria y el nombre, ¿sí? Y acá la otra tabla equipo con su correspondiente llave primaria y el nombre, el otro atributo. Luego, al aplicar la segunda regla, dice que se realiza la propagación con el mismo enfoque, es decir, el que tiene el 1, la entidad que tiene 1, se traspasa a la tabla que tiene la n, a muchos. Pero en este caso, esta llave primaria, al momento de hacer el traspaso, se convierte en una foreign key. De ahí la abreviatura FK, es decir, llave foránea.
y no se deja el mismo nombre para no confundir, se pone un número para identificar que viene de la tabla equipo pero como llave foránea. Y si observan, también cambia la simbología. Acá el rectángulo, que es una entidad, vuelvo a repetir, se convierte en una tabla. Ahora en la segunda norma desaparece el rombo, se deja simplemente la línea con el verbo y la cardinalidad en cada tabla correspondiente, para que se sepa que llave primaria se propagó a la tabla que tiene muchos. Pasemos ahora a la tercera regla. Toda relación de muchos a muchos se convierte en una relación o tabla. Es decir, que el rombo se va a convertir en una tabla, conservando los atributos. Si tuviere, acuérdense que las relaciones a veces tienen atributos, y con la propagación o traspaso de las llaves primarias de las entidades relacionadas. Aquí tenemos este ejemplo. Vean. Muchos universitarios pasan muchas materias, o muchas materias son pasadas por universitarios, donde observan que la entidad universitario tiene su atributo clave, COD universitario, y su atributo nombre. Aquí la relación tiene una llave primaria, código asignatura, y la entidad materias tiene su atributo clave, COD materia y nombre. Ahora vamos a ver cómo queda. Primero se aplica la primera regla. Esto ya lo sabemos y lo debemos de tener. La entidad se convierte en una tabla con sus correspondientes atributos, y el atributo clave se convierte en llave primaria. Lo mismo la entidad materias. Pero ahora, ¿qué pasa de muchos a muchos? Dice que este se va a convertir en una tabla, y así es. Se le va a quedar el nombre que tiene como verbo, y como en este caso esta relación tiene un atributo y además es clave, pues pasa como llave primaria, ¿sí? Y luego dice que se hace la propagación o traspaso de las llaves primarias de las entidades relacionadas. Es decir, esta llave primaria, vamos a empezar con universitarios, la llave primaria de universitarios se va a traspasar a esta tabla, pero recuerden que cuando traspasamos una llave primaria a otra tabla, se convierte en una llave foránea, en una FK, ¿vale? Lo mismo pasaría con la tabla materias. Entonces, vean, para empezar la cardinalidad cambia. Ya no va a ser de muchos a muchos, ahora va a ser un universitario pasan muchas asignaturas, ¿sí? Y lo mismo pasa ahora 1 a n, pasando la llave primaria de materias como una FK o foreign key o llave foránea, y se van enumerando, ¿sí? Y queda código materia, ¿sí? Y de esta forma ya se aplicaron las 3 reglas para tener el esquema lógico.